Buenas noches. Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 6, versículo 9. Dice: Moisés les dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. El nombre del tema es: rechazan de nuevo a Moisés. Y bueno, lo último que vimos es que Faraón había endurecido las tareas, habían tratado de negociar con Faraón y Faraón no quiso. Fueron a reclamarle a Moisés y Aarón. Aarón y Moisés no supieron qué responder y tienen que ir a consultar a Dios, ¿verdad? Hoy vamos a analizar la respuesta de lo que Dios dijo, pero tenemos que analizar con cuidado la oración donde Moisés le pregunta a Dios sobre lo que está pasando, porque ahí hay información interesante que tenemos que considerar. Así que vayamos recordando lo que vimos en Éxodo 5, 15 al 18, cuando trataron de negociar con Faraón o pedirle que aligerara de nuevo las tareas. Dice: los jefes de cuadrilla israelitas fueron entonces a quejarse ante el Faraón. Le dijeron: ¿por qué su majestad trata así a sus siervos? Ya ni paja recibimos, a pesar de eso se nos exige hacer ladrillos y como si fuera poco se nos golpea. La gente de su majestad no está actuando bien. Haraganes, haraganes, exclamó el Faraón, esto es lo que son, por eso andan diciendo: déjanos ir a ofrecerles sacrificios al Señor. Ahora vayan a trabajar, no se les va a dar paja, pero tienen que entregar su cuota de ladrillos. Entonces, ya analizamos cómo el llamarlos ociosos o haraganes tenía que ver con un pecado serio para los egipcios cuando dieran cuentas de sí mismos ante el dios Osiris para que se les permitiera entrar al reino de los muertos. Y bueno, vimos cómo Faraón estaba usando eso para probar que dado que Moisés y Aarón los andaban distrayendo, hablándoles sobre libertad, realmente eso les perjudica, ¿verdad? Y les pone trabajos más pesados. Entonces dice versículo 19 al 21, los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en un aprieto cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos no se les iba a rebajar. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron: que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el Faraón y sus siervos. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Ahora, fíjate bien, están quejándose contra Moisés y Aarón y ponen a Dios como juez, ¿verdad? No están quejándose contra Dios, sino contra Moisés y contra Aarón. ¿Por qué? ¿A qué conclusión llegaron? Cuando dice que Dios los examine y los juzgue, el pueblo llega a la conclusión de que Dios no los ha enviado y de que ellos los engañaron, ¿verdad? ¿Qué pasó con las señales que habían visto? Se les olvidó completamente. Pero fíjate bien, el pueblo no está culpando a Dios. Culpan a Moisés y Aarón y ponen a Dios por juez. Es decir, están convencidos de que Moisés y Aarón fallaron, les mintieron, no era cierto lo que habían dicho. Versículo 22 al 23, Moisés se volvió al Señor y le dijo: ay Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el Faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlo. Ahora, vimos el miércoles pasado que obviamente esto demuestra que Moisés no tiene una respuesta, ¿verdad? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? No lo sabe. ¿Por qué? Porque Dios no dijo nada sobre esto, ¿verdad? Dios dijo que le iban a creer y después se iban a presentar ante el Faraón y después iban a mostrar las maravillas de Dios y luego los iba a dejar ir. Pero en ningún momento Dios le dijo que el pueblo iba a dejar de creer en Moisés. Entonces, esto que está pasando aquí, quisiera que te lo imagines desde la posición de Moisés y de Aarón. La gente se queja contigo y te dice que eres un mentiroso. ¿Qué explicación le das? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Moisés tuvo que reconocer que no tiene ni idea de lo que está pasando, ¿verdad? Qué feo se siente que tú digas que Dios te mandó algo, pero Dios te ocultó cierta información, de la cual no tienes la más mínima idea, te cuestionan sobre lo que está pasando y no tienes respuesta. ¿Por qué Dios no le dijo nada? ¿Por qué no le anticipó esto? ¿Dios sabía que esto iba a pasar? Claro. ¿Por qué no le anticipó la información para que esto se lo evitara? Bueno, si Dios no te da información, para empezar, no está haciendo nada malo ni nada indebido, ¿verdad? Él te revela lo que Él quiere.
lo que necesitas saber. Lo que no se te revela, eso queda a consideración de él. Por una razón no se te revela. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando entonces aquí, porque Moisés dice, desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no he hecho más que maltratar a este pueblo que es tu pueblo. Dios le había dicho a Moisés, tú vas a ir y vas a hacer lo que yo te diga, ¿verdad? Moisés le dice, yo ya me presenté ante el faraón y hablé en tu nombre, es decir, hablé lo que tú me dijiste. Pero faraón maltrata a este pueblo. Y dice, y tú no has hecho nada para librarlo. O sea que no es una pregunta, ¿verdad? Aquí ya es una queja, es un reclamo. Primero sí preguntó, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Y después se queja, tú no has hecho nada para librarlo. Ahora, consideremos la acusación de Moisés. ¿Es justa o es injusta la acusación? Con la información que Moisés tenía, ¿se concluye que Dios ha fallado en algo que dijo? Vamos a recordarlo en Éxodo 3, 7 al 10. Perdón. Éxodo 3, 7 al 10 dice, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Eso es lo primero que le había dicho, ¿verdad? En la zarza ardiente, obviamente después de que se quitara el calzado porque estaba en un lugar santo, esto es lo primero que se le reveló a Moisés. Ha visto la opresión y los va a liberar y los va a llevar a la tierra prometida. Dice Moisés, o la acusación es, tú no has hecho nada para librarlo. Es decir, dada esta información donde Dios dijo que los iba a liberar, Moisés dice, no has hecho nada desde que llegué. Porque llegué, Faraón no quiso dejarnos ir y nos está yendo muy mal. No has hecho nada para librarlo. Ahora, si nada más tuvieras esta información, dirías, oye, pues puede ser válido, ¿verdad? Dios dijo que los iba a liberar, Moisés ya hizo lo que se le pidió y no pasa nada. Pero no fue lo único que Dios dijo, ¿verdad? Vamos a Éxodo 3, 19 al 20. Dice, yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso el faraón los dejará ir. Si agregas esta información, Faraón no los deja ir, Dios dijo, así va a pasar, no los va a dejar ir hasta que yo lo obligue con fuerza. Entonces, cuando dice Moisés, no has hecho nada para librar a este pueblo, ahí ya está empezando a sonar injusto, ¿verdad? A ver, Dios no dijo que a la primera los iba a dejar ir, sino que no iba a dejarlos ir hasta que Dios, por medio de sus maravillas, los obligue. Ahora, ¿cuántas maravillas han pasado? Ninguna, ¿verdad? Se presentó ante Faraón y no ha hecho ninguna maravilla ante Faraón. Dio prueba de la vara convirtiéndose en serpiente y quizás también de la mano leprosa ante el pueblo y los ancianos, pero no ha hecho ninguna maravilla ante Faraón. Y Dios había especificado que Faraón los dejaría ir hasta que Dios hiciera las maravillas. Luego, Éxodo 4:21, Dios mismo dijo que sería Dios mismo quien endurecería a Faraón. Éxodo 4:21 dice, el Señor le había advertido a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, no dejes de hacer ante el Faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte endureceré su corazón para que no dejara al pueblo. Entonces aquí podemos ver que Moisés algo tiene, ¿verdad? Algo no cuadra, porque si partes de la información que Dios dijo, no puedes concluir que Dios no ha hecho nada. Dios los va a liberar, pero Faraón no va a querer, pero Dios va a obligar al Faraón. Y Faraón no va a querer dejarlos ir porque Dios va a hacer que él no quiere dejarlos ir. Moisés se presenta ante el Faraón, Faraón rechaza dejarlos ir, empiezan a batallar y se queja. No es razonable lo que está haciendo Moisés, es una acusación injusta. Pero ¿cómo es que alguien se atreve a hacer una acusación sin razonar la información que tienes? ¿Qué hace que una persona, en lugar de ser racional, presente su queja? La emoción, el emocionalismo.
Normalmente, como lo hemos estado hablando estos últimos temas, te dejas llevar por tus emociones, dejas de razonar. Simplemente hablas de lo que sientes y cómo te sientes. Ay, déjeme sacar una pastilla. Entonces, no se deja mi pastilla. Ya. Entonces Moisés no está haciendo una acusación razonada. Moisés se siente mal. Moisés considera que es incorrecto lo que Dios está haciendo. No razona en base a la información que tiene. Está demostrando que se siente abandonado, desprotegido, siente que Dios le falló. Porque ¿qué otra razón tendría para decir que Dios no ha hecho nada para librarlos si ni siquiera han pasado las cosas tal como Dios dijo que pasarían? Es decir, es cierto, Dios no le dijo nada de esto. Dios le dijo, te van a creer, luego vas a ir ante el faraón, no los va a dejar ir, voy a hacer mis maravillas. Pero en ningún momento le dijo, el pueblo te va a creer, luego ya no te van a creer. Eso no se lo dijo. Pero el hecho de que no se lo haya dicho, ¿significa que Dios falló? No. No concluye lógicamente que si en el proceso global de lo que Dios dijo hay información que Dios no dijo, eso no significa que Dios ha fallado, ni que Dios va a fallar. Así que Moisés no está razonando, está sintiendo, ¿verdad? Y está expresando lo que siente. Eso es importante. Cuando hablas con una persona, ya sea que estés discutiendo o argumentando, y te empieza a decir cosas que no son razonables, tienes que saber, no está hablando concienzudamente, ¿verdad? No te está pidiendo una explicación razonable, te está diciendo que no le gusta o que se siente mal. Y eso es muy importante para saber cómo lidiar, ¿verdad? Por ejemplo, estás hablando con una persona que dice, no, es que es injusto que me hayas dejado así. A ver, si lo razonas, dices, no hay nada injusto en eso, te quedaste solo, hubo razones que pasaron, pero dado que no estás razonando y le tratas de explicar, oye, pero nada que ver, o sea, si tú razonas lo que ha pasado, no concluyes así. No, y se aferra, tienes que saberlo entonces. Está transmitiendo una emoción, no quiere una explicación. Quiere dejar de sentirse así. Te está haciendo ver que tiene un problema. Muchas gracias. No quiere una explicación. Te está diciendo cómo se siente y espera que hagas algo respecto a sus sentimientos. No una explicación, ¿verdad? Entonces, Moisés acusa injustamente a Dios. No es válida su acusación, pero está expresando de la manera incorrecta que se siente mal. Y su sentir tiene que ver con lo que Dios ha hecho. Se siente en cierta manera defraudado, ¿verdad? Dios, tú eres el que está permitiendo que los israelitas sufran. Yo les dije que tú lo ibas a librar, pero ha pasado lo opuesto. ¿En qué papel quedo yo, verdad? Moisés tiene problemas internos, ¿verdad? Entonces, ¿qué responde Dios ante eso? Éxodo 6, versículo 1. El Señor le respondió, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. Ahora, eso ya lo sabía Moisés, ¿verdad? Solamente Dios, por medio de su poder, iba a hacer que Faraón los dejara ir. Así que no le está dando información nueva. Le está recordando lo que ya le había dicho, ¿verdad? En otras palabras le dice así, acuérdate que yo ya te había dicho que Faraón no los va a dejar ir hasta que yo lo obligue, ¿verdad? Moisés dice, no has hecho nada para librarlos. Y Dios le dice, acuérdate que yo te dije que no los va a dejar ir y que lo tengo que obligar. Ahora, ¿le está explicando por qué no le dijo nada? No, le recuerda lo que ya sabía, ¿verdad? No le da explicaciones sobre por qué las tareas están más difíciles, ni por qué los israelitas están padeciendo más de lo que padecían. No le está explicando nada de eso.
Le dice, acuérdate de lo que te dije. Y luego, versículos 2 y 3. Dice la NBI, en otra ocasión Dios habló con Moisés y le dijo, yo soy el Señor, me parecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. Ahora, cuando la NBI dice en otra ocasión, parece que pasó tiempo y luego Dios le volvió a decir, pero el original no dice eso. El original es como la Reina Valera 60 traduce, dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Así que la NBI pone palabras que no vienen del original, no hay nada que indique que es en otra ocasión, sino que Dios siguió hablando. Entonces sigue siendo el mismo momento, ¿verdad? Dios le dijo que se acordara de lo que ha dicho, que Él por medio de su mano los va a sacar. Y luego les dice, yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso. Pero fíjate, dice, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. Cuando dice aquí la palabra Señor es YHVH. El nombre propio de Dios. Ahora dice, nunca les revelé mi nombre, mi verdadero nombre, pero sí lo había revelado. Ya lo habíamos analizado en el original. Por ejemplo, Génesis 15:7, Reina Valera 60. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Aquí Dios le dice a Abraham, yo soy Jehová. Dios le dice a Moisés que nunca les reveló su verdadero nombre, que es el Señor, dice el NBI, pero el original es YHVH, que la Reina Valera 60 traduce como Jehová. Entonces Dios está diciendo que ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob les había revelado su nombre. Pero ya leímos que sí, Dios le dijo a Abraham, yo soy Jehová. Entonces, ¿qué está pasando aquí, verdad? Sería una contradicción clara, ¿verdad? Que tenemos la evidencia de que sí se reveló y luego le dice a Moisés que no se reveló. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, el problema está en la traducción. Cuando dice que la NBI dice, no les revelé mi verdadero nombre, lo que dice realmente el original es, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y aquí la palabra conocer es yada, experiencia personal. Entonces, ¿está diciéndonos que Él nunca les dijo cómo se llamaba? ¿O que nunca habían conocido por experiencia el nombre? Que son cosas distintas. ¿Qué se requiere para conocer un nombre de una persona por experiencia? Dices, no necesito la experiencia, dime cómo te llamas y ya, ¿verdad? Pero recuerden que ya habíamos visto que en aquel entonces el conocer el nombre de una persona implicaba conocer a la persona. Entonces tenemos dos alternativas. El diccionario Brown Driver Briggs dice, el comentarista o el comentario de Benson dice, algunos de los mejores y más precisos escritores concluyen que la última parte de este versículo debe leerse de manera interrogativa. Por lo tanto diría así, ¿y por mi nombre Jehová no era conocido por ellos? O sea, el original permite que se traduzca como una pregunta. En lugar de decir, no les revelé mi verdadero nombre, sería una pregunta, ¿acaso no les revelé mi verdadero nombre? Lo que eliminaría la contradicción, ¿verdad? Porque no estaría diciendo que no se los reveló o que no lo conocieron, sino que es una pregunta, ¿acaso no les revelé mi nombre? Es una posibilidad. Y la otra es que entendamos que la palabra hallada es clave. Porque si está hablando de conocer por experiencia el nombre de una persona, no nos está hablando del nombre como tal, sino de la persona en sí. Entonces lo que está diciendo Dios es que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob conocieron por experiencia propia el poder de Dios. Dices, bueno, pero Abraham vio el poder de Dios cuando tuvo a Isaac, ¿no? Isaac pues, no vio mucho, pero Jacob sí. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, si lo tomas en el contexto, a Moisés se le va a permitir conocer el poder de Dios de una manera que nunca antes había sucedido, cuando vea todo el control que Dios va a tener sobre la naturaleza, incluso sobre las personas. Así que
El mismo comentario dice, en la segunda opción, no debemos entenderlo por el nombre en sí, sino por el poder y la virtud que el nombre expresa. Abraham, Isaac y Jacob no sabían experimentalmente que Dios era un Dios de verdad inmutable, ni habían experimentado que todos los poderes de la naturaleza estaban en su mano y que podía cambiarlos como quisiera, e incluso comunicar el poder de hacerlo al hombre, que es lo que hace Dios por medio de Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés dé la orden, se desatan las plagas. Entonces me parece que esta sería la mejor opción. Cuando está hablando de conocer por experiencia el nombre, no está refiriéndose al nombre en sí, sino a la persona de Dios de una manera que Moisés va a conocer. No había visto ningún ser humano el poder que Dios está a punto de desplegar, pero tampoco Moisés lo ha visto, ¿verdad? Entonces le está diciendo Dios a Moisés, bueno, yo me aparecí a Abraham, Isaac y a Jacob, ninguno de ellos me ha conocido, como tú me vas a conocer. Versículo 4 al 8. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Ahora, Dios le explica a Moisés, vas a conocer mi nombre como ninguno de mis otros 3 siervos me había conocido, y dile a los israelitas que yo voy a librarlos. Esta información en parte ya lo sabían los israelitas, ¿verdad? ¿Cómo sabemos? Bueno, porque vamos a Éxodo 4, 29 al 30, cuando Moisés y Aarón llegaron a Egipto, dice, luego Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos israelitas, y Aarón, además de repetirle todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo. Entonces, esta información ya la conocían también los israelitas, ¿verdad? No es nueva. Entonces, fíjate Dios cómo es. Moisés viene y le pregunta, ¿por qué los están maltratando? ¿Y qué respuesta le da Dios? Nada que ver con la pregunta de Moisés. Nada que ver con la pregunta de él. Le dice, yo los voy a liberar con mi poder, me van a conocer como no me habían conocido, y dile a los israelitas que yo los voy a liberar. Y la explicación de por qué nos está pasando esto, nunca se les da. Dime, ¿crees tú que Dios va a contestar todas tus peticiones? No. Moisés le está pidiendo específicamente que le explique qué está pasando y Dios no le da esa información. ¿Por qué Dios nos oculta las cosas? ¿Qué está haciendo Dios con Moisés? Fíjate bien, le dice, Moisés, yo lo voy a hacer. Ve y diles que yo lo voy a hacer. O sea, ni se fijen en lo que está pasando, ni le tomen, ni lo tomen en cuenta. Concéntrense en lo que yo voy a hacer. No estés viendo las circunstancias. Dios, fíjate lo que les dice. Con ellos confirmé mi pacto de darle la tierra de Canaán. Es decir, Dios está diciendo a los israelitas, acuérdense que esto no es por ustedes. Esto se lo dije a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y como se los prometí a ellos, se los voy a dar. O sea, ni siquiera depende de ustedes. Dice, he recordado mi pacto. Ya vimos que esto de recordar no es que se le hubiese olvidado, sino que había sido puesto en acción. Es decir, se va a cumplir. Voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí. Yo el Señor les daré a ustedes posesión de ella. ¿Qué está diciendo? Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer y yo lo voy a hacer. Ninguna explicación de lo que está pasando, simplemente un recordatorio. Yo lo voy a hacer. ¿Se acuerdan que hace poquito estudiamos la confianza en Dios? Y la confianza radica en un evento futuro, ¿verdad? Confías en alguien en cuanto a algo futuro. Los israelitas no saben qué está pasando, Moisés no sabe qué está pasando. ¿Y qué le dice Dios? Yo, confía en mí, yo lo voy a hacer.
Deja de ver las circunstancias, ¿verdad? Éxodo 6:9. Moisés les dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Aquí la palabra caso es escuchar. Se puede traducir como atender, oír, comprender. No le hacen caso. Oye, llega Moisés, están todos duro y dale con las nuevas tareas que tienen, ¿verdad? Dice Moisés, Dios los va a liberar. Y todos están trabajando más duro que antes. Dios dijo que los va a liberar. Si tú fueras uno de los que están trabajando y le creíste la primera vez y pasó lo opuesto a lo que pensabas que iba a pasar, ¿le vuelves a creer? ¿Sí o no? Si alguien viene y te dice, mira, a mí me decían así, ¿verdad? Tú ven y ofrenda todo lo que puedas y Dios te lo va a multiplicar. Y les creí. Y dejé todo el dinero y no se multiplicó. Y luego me decían, pero ahora sí. ¿Y qué crees que hice? Les volví a creer. Y yo sé que muchos de ustedes también. Fue difícil después de mucho darte cuenta, oye, esto no funciona, pero después de muchas veces que les creíste. Y me acuerdo que mi papá jugaba mucho con nosotros. Y a veces sus bromas eran crueles, porque un día de cumpleaños yo le pedí que me comprara una moto. No teníamos dinero. Pero yo dije, pues, ¿qué pierdo? Le pido una moto, quizás consiga el dinero para eso. Y me dijo, sí, te la voy a regalar. Fue inesperado para mí totalmente. Que me dijera que sí. Dije, bueno. Llega el día de mi cumpleaños y me dicen, ahí tengo tu moto. Yo estaba feliz de la vida, estaba por ahí de prepa. Y saca una cajita así. Y me dice, ten. Le digo, ¿y esto? Es de tu regalo. Y lo abro bien emocionado y dije, serán las llaves, ¿verdad? Me digo, porque, ¿qué me va a regalar que tenga que ver con una moto que cabe en una cajita así, ¿verdad? Pues lo abro y efectivamente era una moto, pero de llavero, ¿verdad? Y me dijo, ¿ahí está tu moto? Yo sentí muy feo. Dije, no. Tú me dijiste que querías una moto y esta es la moto. Y se carcajeó. Y muchas veces me la hizo. Un día me dijo, sí, me retó. Mira, yo estaba como en quinto, sexto de primaria. Te voy a poner un reto. Si en calzoncillos te sales a la camioneta y te llevo a dar una vuelta y te bajas a una plaza y das una vuelta corriendo a toda la plaza y regresas, te compro una batería, que es algo que yo quería. ¿Qué creen que le dije? Acepto. Y lo hice. Mamá estaba en contra, pero papá está, déjalo, no va a ser. Y yo, no voy a desaprovechar la oportunidad de obtener mi batería. Ingenuo. Y ahí me voy, aproveché que no hay nadie, voy corriendo a la camioneta, me llevo a una plaza y, órale, bájate, esperé a que no hubiera nadie y la plaza estaba grande. Ahí le doy toda la vuelta con la plaza, rego y me regreso, nunca me compró la batería. Pero siempre que me proponía un nuevo reto, me la volví a creer. Y volví a cumplir y él no cumplía. Y jaja, era risa. Ahora, ¿cuántas veces nos han engañado y seguimos creyendo? Bueno, ¿por qué los israelitas en la primera ya no creen? ¿Cómo les está yendo? ¿Qué tan dura era la carga? De manera que no se les olvida. Lo tienen fresco. Estamos aquí trabajando de más. ¿Gracias a quién? A Moisés y a Aarón, que nos engañaron. Y luego vienen a decirnos que ahora sí dijo Dios que sí. ¿Le crees? Habemos muchos incrédulos, ingenuos, que nos creemos los errores una y otra vez, no aprendemos. Pero estaba tan pesada la carga de los israelitas que definitivamente no están dispuestos a creerle. Ahora, fíjate lo que dice Dios después, versículo 10. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo, ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje salir de su país a los israelitas. Fíjate, Dios le dijo, ve y dile a los israelitas esto. ¿Cuál era el problema? Los israelitas tienen tareas muy pesadas. Moisés va y cumple y obedece y el pueblo no le cree. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo creyó, dijimos, en ese momento se convirtieron en líderes de todo el pueblo, ¿verdad? Porque habían reconocido que Dios los había mandado a liberarlos. Bueno, ¿qué pasó con ese estatus que habían logrado? Cuando les dice otra vez y ya no le hacen caso,
Lo rechazan completamente. Ya no le creen nada. ¿Qué líder ni qué 8 cuartos? Puras mentiras. ¿Cómo se sintió Moisés? Recordando que cuando Dios le habló desde la zarza, ¿cuál es una de las objeciones que Moisés puso para no ir? No me van a creer. Y Dios le dijo, sí te van a creer. Y luego aquí va, Moisés les habla y nadie le cree. ¿Cómo te sentirías tú? Dios le dice, ahora ve y preséntate ante Faraón y dile que los deje ir. ¿Cómo se siente Moisés? Lo podemos ver en el versículo 12. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿y cómo va a hacerme caso el Faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además, no tengo facilidad de palabra. Ahora, ¿te acuerdas cuándo había dicho que no tenía facilidad de palabra? Cuando estaba hablando Dios desde la zarza. Y eso ya estaba arreglado, ¿verdad? Porque Aarón es el que iba a hablar. ¿Por qué Moisés vuelve a presentar la misma objeción cuando eso ya está solucionado? ¿Por qué saca a flote algo que sucedió cuando lo vio en la zarza? Bueno, porque cuando estaba hablando en la zarza Dios con Moisés, Moisés le dijo, no me van a creer. ¿Y qué es lo que está pasando? No le creen. Entonces, ¿Dios se le escapó ese detalle o intencionalmente llevó a Moisés a eso? Porque no le dio información de eso para nada, ni le explica el por qué. Simplemente le dice que cumpla lo que se le ordenó. Y es lo que vemos que le dice, ve y habla con Faraón. Y Moisés dice, no me va a hacer caso. Ni siquiera los israelitas me creen. Ahora piensa otra vez, ¿Moisés está razonando? ¿O nada más está dejando salir sus emociones? Fíjate, ¿en qué momento Dios dijo que para que Faraón hiciera caso los israelitas tenían que hacer caso? ¿En qué momento la credibilidad de Moisés tenía un factor en las decisiones de Faraón? ¿Cuándo Dios dijo que era un requisito que la gente le creyera a Moisés para que puedan ser liberados? Nunca. Nunca, ningún momento, lo que Dios va a hacer depende de alguien más. Solamente depende de Dios. ¿Cómo es que Moisés llega a esa conclusión? No está razonando, solamente está sintiendo. Dice, ¿para qué me traes aquí? Fue lo primero que le dijo. Dios no le da respuesta y le da instrucciones. El pueblo lo rechaza y Dios le dice, ve y cumple lo que te pedí. ¿Para qué? Nadie me va a hacer caso. Ya te había dicho que yo no sirvo para hablar. ¿Qué pasó con la confianza de Moisés? Ya no la tiene, se le acabó. ¿De qué dependía su confianza? De que el pueblo lo aceptara. Ahora que el pueblo lo rechaza, se le acaba la confianza. ¿Por qué está como está? ¿Por qué está diciendo, enfrentando a Dios, diciéndole, no, ¿para qué? ¿Para qué voy si ni siquiera los israelitas me hacen caso? ¿Cuál es el problema de Moisés? Que su confianza no estaba en Dios, sino en la gente. De alguna manera él concluyó que si la gente no le cree, Faraón no le va a creer. Pero ¿en qué momento es eso razonable? ¿Cómo dedujo que eso debía de pasar? No lo dedujo, ni siquiera lo pensó. Porque lo que Dios le dijo es, ve y diles que yo los voy a liberar, que yo voy a cumplir mi pacto, que con mi poder los voy a sacar, que yo voy a cumplir lo que prometí. ¿Cómo es que Moisés dice, oye, si no me cree el pueblo, menos el Faraón? Dices, ¿qué te pasa, Moisés? Usa tu cabeza. ¿No estás pensando? No hay nada en la circunstancia que esté viviendo, no hay nada que indique que Dios no va a cumplir. El razonamiento de Moisés está totalmente equivocado. Pero ese es el punto. Fíjate bien, Dios sabía que iba a llegar a este punto y no le dijo nada. ¿Por qué? ¿Qué pasa si le hubiera dicho? Imagínate que le dice, Moisés, mira, ahí te va. Te van a creer, y luego Faraón les va a poner más trabajo y ya no te van a creer. Pero después te van a volver a creer. Bueno, si tuviese esa información Moisés no estaría así, ¿verdad? Pero ¿qué pretende Dios con ponerlo así? ¿Se acuerdan que vimos el caso de, bueno, no en Éxodo, sino en Fundamentos? Pedro caminando sobre el agua, ¿sabía Jesús que se iba a hundir?
¿Sí? ¿Por qué no se lo impidió? ¿A qué punto lo quiere llevar? Dios quiere que se acabe su confianza en el pueblo, su confianza en Él mismo. ¿Y cómo le hace para que se le acabe la confianza? Lo enfrenta a sus temores. Mira, vamos a Job 3, 23 al 26. Vemos que él estuvo en una situación muy similar. Dice, ¿por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su destino? Antes que el pan me llegan los suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hay reposo, sino solo agitación. A mí me parece que describe en gran medida la situación de Moisés. El temor de Moisés, que quiso liderar a los israelitas y lo rechazaron una vez. Dios le dice, ahora ve, te van a creer, pero le oculta la otra información. Va y luego no le creen y lo vuelven a rechazar por segunda vez. No tiene otra opción. Sabe que él no puede hacer nada, él no los puede convencer. Así que en el punto en el que sabe que no hay más alternativa, la gente no cree, Faraón menos le va a creer y él no tiene nada que hacer, es entonces cuando se le acaba la confianza en cualquier cosa que tenía y solo le resta confiar en una sola persona, Dios. Pudo haberlo hecho desde el principio, pero no tiene la experiencia. Cuando hablamos del tema de la confianza en Dios dijimos, no es algo natural en el humano, es algo que se tiene que aprender. Y fíjate cómo es Dios, cómo te enseña, enfrentándote al miedo, poniéndote en la situación que menos quisieras estar, quitándote todo lo que te da confianza. Y lo único que hace es darte instrucciones de lo que debes hacer. Mira, hace tiempo leí este ejemplo y no me acuerdo quién es el autor. Pero dicen, imagínate que una casa se incendia, tienes estas casas, sobre todo las americanas, que era el ejemplo que se usaban, casas de madera muy altas, de 2 plantas, se está incendiando la casa y bueno, como todo es de madera, pues todo se prende, ¿verdad? Se abre un hueco hacia la planta baja, toda la familia alcanzó a bajar menos un niño. El niño está atrapado, no puede salir y tiene el hueco solamente enfrente de él. Es tanto el humo y las llamas están tan cercas que no haya qué hacer. Y el niño desesperado, asustado, solamente escucha una voz de abajo, la voz de su papá que le dice, salta. El niño trata de ver para abajo y no se ve nada. No hay corriente eléctrica, es de noche y hay mucho humo. No se ve nada y el niño tiene miedo y dice, no voy a saltar. Y el papá le dice, salta. El niño ve que las llamas se acercan, cada vez puede respirar menos y nada más tiene 2 alternativas. O se queda ahí o salta. El papá que está abajo no le explica nada sobre el fuego, no trata de consolarlo, lo único que le dice es, salta, aquí estoy, salta. ¿Qué haces si tú fueras el niño? Si saltas, vas a saltar, entre comillas, al vacío. No sabes qué hay abajo. Se supone que tu papá que está abajo sabe lo que te está pidiendo. Seguramente está listo para atraparte porque él sí te puede ver, pero tú no puedes ver nada hacia abajo. Si no saltas, te mueres. ¿Qué va a pasar cuando las flamas y las llamas se acerquen al niño? Se va a aventar. Tarde o temprano se va a aventar. Va a tener que confiar en su papá. Y cuando caiga y el papá lo pesque, va a aprender que su papá es confiable. ¿Qué pasó con Job? En los versículos que vimos dice, ¿por qué Dios arrincona al hombre que desconoce su destino? No sabe qué va a pasar y está arrinconado. La incertidumbre, el temor. ¿Por qué Dios hace eso? Porque, dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Precisamente, cuando Dios te lleva a ese punto, no vas a tener en nadie en quien confiar, ni en ti mismo, más que Dios. Y no te va a quedar de otra más que obedecer. No necesitas explicación. El niño no necesita que se le explique qué va a pasar si las llamas se acercan más. No necesita que lo consuelen. Lo que necesita es obedecer y lanzarse.
En eso consiste la confianza. Quien no conoce a Dios no va a querer lanzarse. Quien ya conoce a Dios no se esperaría tanto a que lleguen las llamas. ¿Es la única salida? Bueno, ahí voy. Confías. Moisés no conoce a Dios. No sabe quién es. No confía en Él. Solo queda una opción. Va a preguntarle a Dios respuestas y le dice, obedece. Yo dije esto, ve y haz lo que te pedí. Punto. Oye, pero la gente no me cree. ¿Y? Faraón no me va a creer. ¿Y? Se siente bien feo. ¿Y? Yo había dicho que iba a pasar esto. ¿Y? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Obedecer. No, dame una respuesta. No hay respuesta. Obedece. Haz lo que sabes que debes hacer. Y ahí está la clave para cualquier prueba y dificultad que se encuentre el cristiano. El Hijo de Dios, no importa cómo se sienta, tiene que hacer lo que sabe que debe hacer. La obediencia no está condicionada a algún sentimiento. Si alguien viene y te hace daño y te hace injusticia, ¿justifica que tú seas injusto? Si alguien viene y te roba algo, dices, ahora yo te voy a robar porque tú me robaste. No. La obediencia no está condicionada a ninguna circunstancia. Tú tienes que hacer lo que es correcto y tú no puedes robar. Oye, pero me robó. ¿Y eso? ¿Qué tiene que ver? ¿En qué momento la Biblia te dice, tú vas a obedecer si es que los demás te tratan bien? Nunca. Oye, es que vinieron y me maltrataron. Yo lo voy a maltratar. No, no dice la Biblia que ames a tu enemigo. Me voy a desquitar. No dice que dejes la venganza a Dios. Pero es que Él ya me la hizo. ¿Y? Se siente feo. ¿Y? ¿Qué justificación hay para que dejes de obedecer? Ninguna. Ninguna. Entonces, estás en una situación difícil y le decimos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué es lo más probable que Dios va a responderte? ¿Te va a dar la explicación que buscas? ¿O simplemente te va a recordar lo que debes hacer? Eso es lo que va a pasar, eso es lo que debes hacer, se acabó. Si tú vas a leer la Biblia y buscas respuestas, ¿qué vas a encontrar? Lo que debes hacer. No vas a encontrar la explicación de lo que te está pasando. Vas a entender lo que está pasando hasta después de que obedeciste y saliste de ahí. Entonces vas a comprender. ¿Por qué? Porque la voluntad oculta de Dios no la puedes conocer hasta que se cumple, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cómo Moisés dice, lo revelado pertenece a nosotros, pero lo oculto pertenece al Señor. Aquí todavía no lo entiende, lo va a entender más adelante. Porque no se le reveló lo que debía de hacer. Y Moisés pregunta, ¿por qué? Y Dios no le da respuesta, solamente obedece. Más adelante vamos a ver, no tan adelante, vamos a ver cómo Moisés comprende en qué consiste la confianza en Dios. No en que te va a explicar cómo te sientes o que te va a resolver tu problema, sino en que tú debes permanecer fiel en lo que Él ha dicho que debes hacer. Me está yendo mal, ¿y? No me dan ganas de ir a la iglesia. ¿Y? ¿Cuándo dijo que tenías que ir si te sentías bien? Tú ve. Oye, pero es que yo siento que no. ¿Y? Tú hazlo. Es que no me nace. Oblígate. Eso es lo que debes hacer. Y eso es lo que Dios le dice a Moisés. Yo lo voy a hacer, no tú. Así como te sientes es parte del proceso. No te lo va a revelar hasta que salgas. Obedece lo que se te pidió. Y punto. ¿Por qué Dios arrincona al hombre? ¿Por qué lo enfrenta contra sus temores? Para que aprenda que solo puede confiar en Dios. Pero para que confíes en Él, lo primero que tienes que ver es que Él es fiel. Y eso es lo que va a pasar cuando Moisés obedezca y se presente ante Faraón. Empieza la primera de las plagas. La primera de las maravillas que Dios iba a hacer para tratar con Faraón. Pero en medio del temor, en medio de la incertidumbre, ya nadie le cree, ya nadie le hace caso. Lo que él debe hacer
es apegarse a lo que Dios dijo que hiciera. Así que es muy importante que entendamos eso. Es muy difícil aplicarlo en carne propia. Hay muchas cosas que sabemos y no las hacemos. Es mucho más fácil verlo en los demás, ¿verdad? Él está todo angustiado. Pues mira, tú lo que tienes que hacer es esto. Ah, sí, porque desde fuera se ve bien fácil, ¿verdad? Desde adentro no se ve nada fácil. Si yo veo el panorama del niño con su papá abajo, yo veo, pues tu papá está abajo y tú, pues nomás brinca. Eso es lo que tienes que hacer, brincar. Sí, pero ¿qué se siente estar ahí, verdad? Así que, aunque es muy difícil que lo apliquemos, cuando tú empiezas a confiar en Dios, se vuelve cada vez más sencillo. Tienes que dominar tus emociones. Fíjate bien, dominar. No van a desaparecer. No vas a dejar de sentirlas. Tienes que dominarlas. El miedo no se va a ir. La angustia no se va a ir. La incertidumbre tampoco. Y Dios no te las va a quitar. Las tienes que dominar y hacer lo que sabes que debes hacer. Y entonces vas a encontrarte con la salida que Dios pone a muchas de las situaciones a las que nos enfrentamos. Porque no tienes que entender lo que te está pasando. Solamente tienes que hacer lo que se te pidió. Cuando alguien te pide consejo, analiza su razonamiento. ¿No está razonando? ¿No tiene mucho sentido lo que me dice? No, es que me siento desanimado. ¿Por qué? No, pues porque me pasó esto y esto. ¿Y? ¿Acaso Dios te va a abandonar por eso? No, pero yo siento que ya... No, domina tus emociones. Domínalas. No hay otra. Dios confrontó a Moisés consigo mismo y con el pueblo y todo fracasó, ¿verdad? Se le cayó toda fortaleza y toda esperanza a Moisés. Entonces lo único que queda es obedecer. Y cuando obedece, Dios cambia las cosas. No cambia la circunstancia de los israelitas, pero cambia la percepción de Moisés. Porque Moisés va a ir a presentarse ante el faraón aún en contra de los israelitas. ¿Tú crees que los israelitas iban a querer que Moisés fuera otra vez? ¿Qué pasó la primera vez que fue? Salieron perjudicados. ¿Lo dejarías ir otra vez? Hombre, va a empeorar más las cosas, ¿verdad? Ya cállate mejor. Ya no le muevas. No lo hagas enojar más. Nos va a ir peor. Así que Moisés tiene que ir en contra de los propios israelitas a hacer lo que Dios dijo que hiciera. Y así es. Aunque tu familia considere que no debas de hacerlo, aunque las circunstancias dicen que no debieras hacerlo, tú debes hacer lo que se te ha revelado que debes hacer. Y ya. Es simple, pero difícil. Dominar nuestras emociones es complejo y requiere práctica, ¿verdad? No vamos a tener la práctica si no nos sentimos así. Entonces, si empiezas a sentirte así, tenlo por seguro, Dios quiere que practiques. ¿Ya has aprendido? ¿Ya sabes? ¿Ya confías? No va a ser mucho problema. Es cuestión de dominarte y decir, bueno, no veo nada, pero la Biblia dice que yo siga por aquí. Le sigo. Y te encontrarás con la respuesta, te encontrarás con la solución, porque la clave está en la obediencia. Si no obedeces, complicas todo, innecesariamente. Pero si Dios te deja complicarlo, pues porque también está tratando contigo, ¿verdad? El punto es que jamás va a ser en vano. Así que hasta aquí vamos a dejar hoy para poder analizar con más detalle lo que Dios hace después. El punto es que tengamos en claro que cuando el pueblo desconfía de Moisés, no es algo que se le escapó a Dios, ¿verdad? Algo que Dios conscientemente ocultó de Moisés. Y esa información que Dios decide ocultarnos es porque tiene que ver con un trato con nosotros. Algo que vamos a tener que descubrir. Algo que tenemos que experimentar. Por eso no se te revela sino después. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿A qué le tienes más miedo? ¿Cuál es el peor escenario para ti? Bueno, más vale que vayas tratando con eso porque no te vaya a pasar como a Job. Lo que más me temía,
eso me pasó. Hay que dirigir nuestras emociones, sujetarlas a Cristo. ¿Cuál es tu peor escenario? Si tienes un peor escenario, dirías, ojalá Dios nunca permita que pase eso. Más vale que empieces a tratar con eso. Y tratar de doblegarlo y decir, no me importa aún que eso llegue a pasar, yo voy a confiar en Dios. Porque ese temor que albergas, te lo digo por experiencia propia, si no aprendes a dominarlo, Dios va a confrontarlo y te va a hacer vivirlo. Para que aprendas que aún eso no puede separarte de Dios. Pero no tienes que pasar por ahí necesariamente, ¿verdad? Digo, si la voluntad de Dios ya está revelada, pues vamos a hacerla, ¿no? ¿Para qué meterlos en problemas innecesarios? Pero si no puedes o sientes que es imposible para ti, entonces tienes una muy buena noticia. Dios te va a confrontar. No hay escapatoria. Dios no va a permitir que confíes en alguien o en algo que no es Él. Te ama tanto que no va a dejar que pongas tu confianza en ninguna otra cosa. No importa cuánto te duela, te ama tanto que no va a dejar que tu confianza esté en otra cosa. Así que tenemos que estar listos y dispuestos a obedecer, si no nos espera la confrontación, ¿verdad? Pero aún así, en medio de la confrontación, vamos a ver que Dios es fiel. Así que vamos a orar. Señor, queremos pedirte que nos enseñes por medio de lo que estamos estudiando. Que si alguno de nosotros alberga temores, miedos, situaciones que nunca quisiera enfrentar, situaciones que harían dudar de tu poder, Señor, te pedimos que les des el dominio propio para someterlo, someter esas emociones, someter esos temores. Padre, y si es posible, si por alguna razón aún no comprendemos o no podemos doblegar esos temores, concédenos enfrentarnos a ellos para que aprendamos a confiar en ti. En tu misericordia te rogamos que no nos permitas confiar en nada que no sea en ti. Que ninguno de nosotros construya sobre la arena, Señor. Que ninguno de nosotros parezca avanzar o piense que está avanzando en su construcción y que venga la tormenta y los vientos fuertes y le derriben porque no estaba sobre la roca. Líbranos de ser malos constructores, Señor. Enséñanos a construir sobre la roca, a poner las cosas firmes, una confianza firme en ti y sobre esa confianza edificar. Poner nuestras esperanzas en ti, Señor, sobre la roca firme. Que no importa lo que pase, cuán fuertes sean los vientos o las tempestades, no se caerá lo que hemos edificado, Señor. Que ninguno de nosotros sufra pérdida por negligente al construir sobre la arena. Enséñanos a no confiar en hombres, a no confiar en dinero, en circunstancias, trabajo, salud, posesiones, bienestar. Quítanos todo eso, Señor, que pueda levantarse como un ídolo en nuestros corazones. Queremos adorarte solo a ti, Señor, y confiar solo en ti. Y aquellos que no lo hemos estado haciendo completamente, concédenos, Padre, enfrentar esos temores para conocerte cada vez más. Enfrentar esos temores para dejar de confiar en cosas que no son dignas, Señor. Solo tú eres digno de nuestra confianza y es lo que te rogamos, que puedas plantarte, Señor, firmemente en nuestras vidas como la roca de nuestra salvación, como nuestra ancla segura, la roca que sostiene todo lo que edifiquemos, Señor, porque tú eres fiel. Enséñanos a confiar sobre todas las cosas en ti y que ninguno de nosotros, Padre, ponga su confianza en algo más. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. 15 minutos para responder preguntas. Levanta tu mano y te llevan el micrófono. Si queda tiempo, respondemos preguntas en línea si las hay. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Sí?
Sí, buenas noches. Pastor, corrige mi apreciación si no coincide con tu opinión. Veo un Moisés hablando con Dios diciéndole, es que el pueblo no me escucha, o cómo me va a escuchar Faraón si ni siquiera el pueblo me escucha. Pero al escuchar tu exposición de este punto, veía yo al mismo Moisés como siendo, como si fuera el pueblo. O sea, Dios le pudo haber dicho al mismo Moisés, pues sí, tú tampoco me estás escuchando a mí. Más o menos es así, ¿no? Porque creo que aprecié que concluiste, bueno, el pueblo sigue sin creer o sin escuchar, pero al menos ya la percepción de Moisés cambió y va a comenzar a obedecer a Moisés. Pero sí es más o menos así como lo percibo. O sea, Moisés al decirle a Dios, es que estos no me escuchan, como veo como si fuera una cadena, como que Dios también le podía haber dicho a Moisés, pues si tú tampoco me estás escuchando, porque no estás creyendo y no estás confiando en lo que te dije que iba a hacer. Ah, ok. Creo que te entiendo, pero fíjate bien, aquí la situación es distinta porque Moisés queda como el mentiroso. Cuando la gente dice que Dios juzgue sobre ustedes, ¿verdad? Aarón y Moisés, ellos no se están quejando contra Dios. Están poniendo a Dios por juez porque consideran que Aarón y Moisés hicieron algo incorrecto. Entonces, cuando Moisés quiere hablar de parte de Dios, ellos no están poniendo en duda a Dios, sino que ponen en duda a Moisés. Es decir, el que quedó mal no es Dios, sino Moisés. Porque la gente hasta este punto no está dudando del poder de Dios, dudan de la palabra de Moisés. Y cuando Dios le dice a Moisés que vaya y hable en su nombre, dice Moisés, pues que ganó, si no me creen. ¿Te fijas? El conflicto no es entre el pueblo y Dios, el conflicto es entre el pueblo y Moisés. Gracias. ¿Alguien más? ¿Otra? Pastor, la congoja de espíritu y la dura servidumbre, así se menciona en la Biblia. Entiendo yo que son cosas naturales que en el, vamos a decirlo, que en el tiempo en el que esperamos que se cumplan las promesas de Dios, como en este estudio de hoy, es algo natural que ocurre en las personas. Vamos a decir que fue una reacción natural, lo comentamos en la clase anterior. Podríamos decirlo de esta manera, pastor, que es una lucha permanente, por así decirlo, entre esa congoja de espíritu, por así decirlo, contra la confianza en Dios, que va a ser una eterna lucha siempre en nuestra carne, o como dice el apóstol Pablo, que la ley de Dios que está en mi mente se opone a la ley de la carne que está en mi cuerpo. ¿Está más o menos bien razonado de esa manera? Pero es que los israelitas lo que sienten es natural, ¿verdad? Por la presión y por la decepción con respecto a lo que Moisés y Aarón habían dicho. Pero, como dije ahorita, eso no lo están llevando a Dios, ¿verdad? O sea, esto no es una resistencia a la voluntad de Dios. Ellos siguen esperando a que Dios llegue a hacer algo. Lo que concluyeron es que Moisés y Aarón mienten. No son quien dice ser. Dios no los mandó. Entonces, cuando tú me dices que si eso es normal en la vida del que es de Dios, es bueno, ya no está en ese contexto. Nosotros podemos ver que obviamente la carne es opuesta al espíritu, ¿verdad? Y que las emociones son producto de lo que nos pasa, ¿verdad? Y no significa que sea como algo satánico, que yo me sienta deprimido. Pero lo que la Biblia enseña es que yo tengo que llevar mis pensamientos cautivos a Cristo, o sea, hacer lo que debo de hacer, confiar en Él, no importa cómo me sienta. Pero en el caso entre los israelitas y lo que sienten, ahí no aplica porque no están quejándose con Dios, ¿verdad? No están luchando para hacer lo que Dios dijo, simplemente consideran que fueron engañados. Gracias. ¿No hay alguien más? ¿En línea? Sí, buenas noches, pastor. La pregunta dice, ¿qué pasa si quiero ser obediente a causa de las malas emociones? Por ejemplo, aplicar Mateo 18 mientras estoy enojado con tal de que alguien reciba lo que se merece. Bueno, si tú quieres aplicar Mateo 18 porque estás enojado, ya no lo estás haciendo correctamente. Porque la motivación para aplicar Mateo 18 es el amor. Es decir, si tu hermano peca, vas y le reprendes. La mayor muestra de amor hacia un hermano es tratar de ilustrarle su error. Entonces, si yo veo que alguien peca y yo estoy enojado y quiero darle lo que se merece, eso ya no es Mateo 18. Eso es, no sé qué otra cosa puedas llamarle, ¿verdad? Pero si realmente ves que tu hermano peca y te preocupa que él esté haciendo lo incorrecto, porque se supone que lo ideal es que esté avanzando a la estatura de Cristo,
entonces por amor a él vas y le dices. No buscas ni desquitarte ni darle su merecido, porque aparte el primer paso de Mateo 18 es tratar de hacerle ver su error. Y si lo ve y se arrepiente, ya ganaste a tu hermano. Entonces cualquier persona que con coraje, ira o lo que sea trate de aplicar Mateo 18, ya no está haciendo lo que la Biblia dice. Ya está pecando por tratar de usar una herramienta que tiene que ver con el amor y la restauración para desahogar de tu enojo. Ok, gracias, pastor. Es todo en línea. Es todo. Bueno, hasta aquí le dejamos entonces. Despedimos a los que nos acompañan en línea y les recordamos de la sesión de los jueves. Esta semana pasada hubo algunos que se estuvieron escribiendo. Si te interesa pertenecer al grupo donde se da la información y el link para la transmisión de las preguntas en la transmisión de Facebook, por favor especifica que quieres entrar a ese grupo y te vamos a hacer llegar las instrucciones. Es un grupo gratuito, no cuesta nada, nadie te debe de cobrar nada, entonces cualquiera puede pertenecer a ese grupo. Si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo.